Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Capítulo 21. Retomemos nuestro tema de este tiempo, Juan capítulo 21. Habíamos hablado hace 8 días del primero de los milagros de Jesús, al menos con sus discípulos. Sabemos que el primer milagro público de Jesús fueron las bodas de Caná. Pero este primer milagro del que mencionamos en Lucas capítulo 5 fue el primer milagro de Jesús con sus discípulos, específicamente Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, Juan sus socios en la pesca. Y comenzamos allí tratando este tema tan importante para nosotros como son los milagros de Dios en nuestras vidas, porque aunque sabemos que de alguna forma las señales y prodigios pueden ser usados para engañar y distraer la atención de quien debemos tenerla, también los milagros son para desarrollar en nosotros la capacidad de creer y confiar que hay un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales. En Lucas 5, mientras usted busca Juan 21, habíamos mencionado 3 cosas importantes. La primera es que Jesús normalmente hace presencia en cualquier momento de nuestras vidas, en cualquier instante. En ese caso, en la vida de Pedro, pues ustedes saben, su suegra estaba enferma, muy enferma, y su trabajo no estaba saliendo como él esperaba. Las situaciones económicas en su casa de pronto eran difíciles, el futuro no se veía muy claro o promisorio, y vemos a Jesús interviniendo allí, como normalmente puede pasar en la vida de cualquiera de nosotros, cualquiera que sea la circunstancia que estemos viviendo. Puede ser de salud. Les contaba hace 8 días que estamos orando por Pedro, el nieto de nuestro vecino de enfrente. Ya esta semana me comentó que salió de cuidados intensivos y está asistiendo al colegio. Para ello la expectativa es que el tratamiento que está recibiendo sea un tratamiento que detenga o retrase el avance de esta enfermedad. Nosotros seguimos orando porque no solamente la detenga o lo atrase el desarrollo de esa enfermedad, sino que Dios sane y restaure la vida de Pedro y asimismo de toda su familia, le permita conocer que Dios es un Dios de milagros. En ese sentido, Dios puede intervenir cualquiera que sea la circunstancia o situación de su vida presente. No sé qué esté atravesando usted, qué esté proyectando para el futuro, qué situaciones está decidiendo en este tiempo, no sé. Cada uno de nosotros tiene su propio mundo y que solamente Dios y cada uno lo conocemos, pero allí Él se hace presente y Él puede darle un giro a todo aquello que nosotros estemos viviendo. Él puede cambiar radicalmente la historia. Lo que se suponía que era un deceso inminente en la vida de la suegra de Pedro resultó en un proceso de sanidad, restauración. Lo que era posible pérdida económica, posible quiebra de una empresa, Dios la restaura, Dios vuelve a hacer que florezca todo aquello que pareciera estar marchitándose. Así que cualquiera que sea su situación, crea en que Dios puede intervenir. Solamente déjelo intervenir en su diario vivir. La siguiente situación que mencionamos es el caso específico de Pedro. Pedro es un hombre que de alguna manera nos representa a todos y cada uno de nosotros. Sé que la mayoría, si no el 100% de los que estamos presentes, somos personas esforzadas, somos personas valientes, somos personas que no nos rendimos, que queremos luchar, dar lo mejor de nosotros. Aunque muchas veces las cosas no salgan como quisiéramos, no nos rendimos, le pedimos a Dios fortaleza, fuerzas, y esperamos que podamos hacer que las cosas cambien y varíen. Y la verdad es que eso es bueno, pero no es suficiente, porque ninguno de nosotros tiene la capacidad en sí mismo de transformar cosas que humanamente son imposibles. Por eso cuando hablamos de milagros es ir más allá de lo que normalmente podemos hacer. Dios no nos pide que nos crucemos de brazos y esperemos que las cosas sucedan. Dios nos pide que hagamos todo lo que podemos hacer, solo que nos lleva a reconocer que no podremos por nosotros mismos cambiar todas las cosas. Si Dios interviene, finalmente vamos a ver sus milagros. Entonces, entender que así como Pedro pues obviamente confiaba en su fortaleza, conocimiento, capacidad, pero pues eso no trajo peces a su barca.
Lo que trajo finalmente los peces a su barca fue el milagro de Jesús. El que pudiesen pescar abundantemente fue la respuesta de un milagro de Jesús a su vida. Y lo tercero que vemos es cómo la vida de Pedro cambia. La vida de Pedro va transformándose como debe ser. La vida de uno no puede ser igual a lo que fue ayer. Nosotros estamos en un proceso de transformación. Para algunos el ciclo simplemente es nacer, crecer, reproducirse y morir. Algunos ya están empezando el proceso de morirse, solo que tomará algún tiempo que se den cuenta los demás. Pero la verdad es que nosotros no estamos a la luz de ese ciclo. Nosotros estamos para nacer, crecer, multiplicarnos y prospectarnos a la eternidad. Dios nos llama a eso. Nosotros no estamos para morir. La Biblia dice que el morir es ganancia, así que el morir no es el final del estadio de la vida. El morir es simplemente una oportunidad de pasar a una mejor experiencia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pedro estaba allí como pescador y el Señor lo transforma en un discípulo. ¿A través de qué? De un milagro. Pedro era un hombre que creía en Dios, pero no era un seguidor de Jesús. Como muchas veces la gente dice, no, yo creo en Dios, pero si uno le pregunta acerca de su vida con respecto a Jesús, Jesús está ausente completamente de su existencia. Pedro era un hombre creyente, pero no seguidor de Jesús. Finalmente el milagro le ayuda a que tome la decisión y en una vida de servicio se dedique a seguir a Jesús, como lo vimos en el video que planteamos y lo leímos en Lucas capítulo 5. Así que finalmente su vida tiene que transformarse fruto de los milagros. Los milagros no están para simplemente entretenernos, los milagros no están allí para demostrarnos que Dios tiene poder. Los milagros están allí para que a través de ellos Dios también pueda transformar nuestra vida presente. Me imagino que con toda esta introducción se alcanzó a llegar a Juan 21. Era dándole la oportunidad al que más se demora a llegar. Juan capítulo 21. Juan 21 es el cierre de todo el Evangelio de San Juan. Es el epílogo de lo que Juan ha descrito durante los 20 capítulos anteriores. Juan 21 es uno de los capítulos más importantes porque Juan allí está dándonos la conclusión de lo que quiso hacer a través del Evangelio. Los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos porque unos se relacionan con los otros. Hay cosas que se complementan, hay cosas que se repiten. El único evangelio que no es sinóptico, diferente a los otros 3, es el de Juan. El de Juan, la característica de este evangelio es que pudiese llegar a todas las audiencias y darle respuesta a las preguntas más importantes que cualquier persona se pueda plantear, mientras Marcos y Lucas y Mateo se enfocaron en una audiencia en particular, alguno al judío, el otro al gentil. Lucas, de pronto a los investigadores, a los que tienen la necesidad del método científico. Recuerda que Lucas era un médico y a través de hechos prueba que Dios está presente en Cristo, pero la característica de Juan es que él le escribe a todas las personas. De tal forma que cuando a uno le preguntan ¿y por dónde puedo comenzar a leer la Biblia?, la mejor recomendación sería el Evangelio de Juan, porque Juan tiene una característica particular y es que le llega a todas las personas. Y todo lo que escribió Juan era para que cada persona que se aproximara a ese evangelio pudiese entender lo que él finalmente concluye. Miren el capítulo 20, el versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ya lo habíamos mencionado que en el libro de Juan, como en los demás evangelios, como en los libros de la Biblia, no está escrita toda la historia, todos los hechos que han acontecido, porque seguramente si así fuera, en el versículo 35 del capítulo 21, como lo dice Juan, dice: hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Esa fue la razón por la que se seleccionó lo más importante, lo que de alguna forma fuera trascendente para cualquiera que leyésemos los evangelios. En el caso específico de Juan, allí están consignadas las cosas suficientes y necesarias para creer. Yo sé que muchas personas, y de pronto usted sea una de ellas, tienen muchas más preguntas de las que normalmente tiene la mayoría de las personas con respecto a la fe. Usted cuestiona mucho acerca de Dios, de por qué la creación, de por qué los propósitos que a veces no entendemos se cumplen independiente de nosotros mismos. Usted tendrá muchas preguntas. No todas las preguntas van a tener respuesta en la tierra, pero las que usted necesita para vivir la vida que Dios quiere que usted viva, a esas es que Dios les va a dar respuesta.
A veces nosotros decimos que hasta no tener todas las respuestas no podemos avanzar, y eso es mentira. Si así fuera, usted nunca caminaría. Usted avanza con lo que tiene, y en la medida en que va avanzando va descubriendo, ampliando o mejorando lo que ya conoce. En el caso específico de Juan, las cosas que están allí son más que suficientes. Él mismo lo dice en el versículo 31 del capítulo 20, dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para eso fue que Juan escribió, y las que escribió son suficientes. ¿Para qué? ¿Para que tengamos todo el conocimiento? No. Para que sepamos que Jesús es el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengamos vida eterna. Eso es lo fundamental. Me imagino que parte de la eternidad será que todas esas otras preguntas que quedaron sin responder tendrán su momento y lugar. Por eso, cuando usted no encuentre una respuesta, no crea que no existe. Simplemente anote, escriba en algún cuaderno que usted pueda tener, y esa pregunta, si Dios no se la contesta aquí, seguramente se la va a contestar allá. Porque si no era necesario o importante ahora, no quiere decir que no la vaya a contestar después. Y usted va a entender muchas cosas. Esta mañana en nuestras células de hombre de verdad, que nos reunimos los sábados, hablábamos de que hay tantas cosas en la Biblia que uno no las va a comprender todas. Estamos haciendo un estudio solamente del libro de Proverbios con ellos, y cada hombre ha estado estudiando un tema diferente en el libro de Proverbios: la prudencia, la misericordia. Cada tema de esos, en lugar de respondernos, nos deja con más inquietud. Porque así es la Biblia. La Biblia, en lugar de darle una respuesta absoluta y única, lo que hace la Biblia es abrirnos un panorama a más preguntas, pero no todas ellas las contestaremos acá. Las que tenemos acá son suficientes. Usted debe creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tenga vida eterna. Muy bien, metámonos en el capítulo 21 y vamos desmenuzando algunos de los versículos que Juan plantea como epílogo, como cierre de la historia. Versículo 1 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Después de esto. Siempre es bueno leer con atención. Después de esto, entonces nos tocaría mirar qué fue esto que se dijo antes. Y lo que usted está viendo antes es ya la resurrección de Jesús, y después de la resurrección hubo dos apariciones de Jesús. La Biblia en el libro de los Hechos, cuando Pedro predica, dice que durante 40 días Jesús estuvo apareciéndose para dar pruebas indubitables de su resurrección. Una de las cosas más importantes que sostiene el cristianismo es la resurrección de Jesús. Y cuando Jesús resucitó, se tomó el tiempo y las circunstancias suficientes para que quedara claro que la resurrección era un hecho. Cuando Lucas, como escribe el Evangelio, escribe el libro de los Hechos, él dice: es para que ustedes sepan que estas cosas son ciertísimas. Y entre esas cosas están aquellas que aquí Juan dice después de esto. ¿Qué era lo que había pasado? Jesús había resucitado, las mujeres fueron al sepulcro muy temprano en la mañana del primer día de la semana y se encontraron que la tumba estaba vacía. Al salir se encontraron, ellas pensaron que era el jardinero, el hortelano. Otras vieron un ángel, dicen, pero el mensaje que se les dio es que ese que estaba muerto ahora estaba resucitado, que no lo siguieran buscando entre los muertos. Y después de eso las mujeres se reúnen con los discípulos y les cuentan lo que ellas vieron y oyeron: la tumba vacía y que ya no estaba entre los muertos aquel que había sido enterrado. Los discípulos entran en una serie de preguntas: ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Jesús se aparece en medio de ellos. La primera aparición de Jesús con sus discípulos es el mismo día de la resurrección. Solo que en esa primera aparición, usted bien sabe que no estaba Tomás. Fue el único que faltó. Y cuando ya llegó Tomás en la tarde, seguramente a reunirse con ellos, le contaron que Jesús se había aparecido. Y bueno, Tomás, de esos hay muchos en el cristianismo, es un hombre que hasta que no vea, no cree. Él tiene que ver para creer, y entonces encontramos al Tomás diciendo lo que sabemos: si yo no lo toco, si yo no meto mi dedo en sus llagas, si yo no puedo comprobarlo, yo no voy a aceptar, simplemente porque ustedes me digan que Él ha resucitado. La segunda aparición de Jesús es esa, cuando ya Tomás está con ellos y Jesús se vuelve a aparecer.
Y es cuando le dice a Tomás, ven, si necesitas meter tu mano en mi costado, en mis llagas, hazlo. Pero sé creyente, bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso no quiere decir que sean destituidos, apartados, sean relegados los que necesitan una prueba, no. Estamos hablando de los milagros precisamente para eso. Hay gente que necesita ver milagros para poder creer. Pero bienaventurados son los que sin tener que verlo pueden creer. Y creo que la gran mayoría ya hemos visto en nuestras propias vidas la experiencia de, evidentemente, Dios es Dios, independiente de que muchas veces no lo veamos como obra. Usted y yo sabemos que Dios está allí, que está actuando, que está guiando nuestros caminos, que está encaminando nuestros propósitos, pero no siempre lo vemos como quisiéramos verlo. No siempre se nos manifiesta, no hay un frío, no hay un calor, no hay unos pelos que se levanten, no hay una señal en el cielo. No, simplemente creemos y conforme a la fe nos es hecho. Pero pues aún si usted necesita una evidencia, Dios puede darle una evidencia. Eso hizo con Tomás. Esa segunda aparición es la que Juan está mencionando. Después de estas cosas, Jesús ya se había presentado 2 veces, esta era la tercera vez. Y si usted mira en el versículo 14 de ese capítulo 21, él menciona que es la tercera vez que Jesús se presenta ante ellos. Era necesario 1, era necesario 2, era necesario 3, y cuantas veces sea necesario, Jesús lo va a hacer. Porque si yo necesito tener fortaleza en mi confianza en Él, pues el Señor va a hacer todo lo necesario para que yo la tenga. Por eso Dios interviene tanto en nuestras vidas. Todos los días son milagros. Solo que nosotros a veces le damos a eso características de casualidad, buena suerte. Simplemente estaba en el lugar indicado a la hora indicada. No. Dios está todos los días moviéndose, interviniendo y permitiendo que las cosas se encajen para planes perfectos. Aunque usted no lo entienda hoy, Dios está haciendo cosas en su vida que mañana, cuando las entienda, las va a agradecer. Aunque en este día puede que estén produciendo en su corazón una gran inquietud y una duda acerca de por qué Dios permitió. Pero lo que está diciendo aquí es, si es necesario 3 veces vamos a presentarnos. El Señor se va a revelar cada vez que en nuestra vida sea necesario. Muy bien, dice, ellos estaban allí junto al mar de Tiberias. Versículo 1, retomo otra vez en Juan 21, junto al mar de Tiberias. Es el mismo mar de Galilea, que a la larga no es un mar, es un gran lago. Y se llama Galilea porque es la región donde está ese lago. Y también se llama Tiberias porque una de las ciudades más importantes era la ciudad de Tiberíades. Entonces normalmente se llamaba así, tomaba el nombre de esa ciudad, la ciudad de Tiberíades, el mar de Tiberias. Estamos hablando del mismo lugar de Lucas capítulo 5 de hace 8 días. El mismo lugar. Había sido un ciclo de 3 años para volver al mismo lugar donde había comenzado toda la historia. Recuerde que ahí fue donde Jesús se encontró con Pedro, con Andrés, con Jacobo, con Juan. Allí fue donde sucedió esa primera pesca milagrosa de hace 8 días. Y hoy estamos hablando ya de la resurrección de Jesús 3 años después. Y están volviendo al mismo lugar. Y posiblemente estemos hablando de la misma ciudad. ¿Cuál fue la ciudad que mencionamos hace 8 días? Muy bien, Cafarnaúm, yo sabía que ustedes lo saben. Recuerda que decíamos que Pedro era de Cafarnaúm. Y Pedro estaba en su casa porque ahí fue donde llegó Jesús a sanar ¿a quién? A su suegra. Así que estamos hablando de la ciudad donde Pedro creció, donde Pedro desarrolló su actividad profesional, la pesca, donde le conocían a Pedro. Allí estamos nuevamente en la ciudad de Cafarnaúm, en el mismo lugar de hace 8 días, solo que 3 años después. Y están allí junto al mar de Tiberias. ¿Por qué? En Marcos, si usted quiere tomar nota y después buscar, en Marcos 16:7 dice, pero id, decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, que allí le veréis como os dijo. ¿Sabe quién dijo esto? Jesús. ¿Y sabe a quién se lo dijo? A las mujeres cuando fueron el día de la resurrección al sepulcro. Miren lo que dice el pasaje. Este pasaje es uno de los que a mí más me gustan, porque me identifico mucho con Pedro, ya que Pedro había acabado de fallarle a Jesús. Cuando era el momento de dar testimonio público y no avergonzarse, se avergonzó y lo negó.
Ese es el momento en que Pedro está y Jesús, cuando resucita, en lugar de decir, y díganle a los discípulos, menos a Pedro, el versículo de Marcos 16 dice, y díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Acaso Pedro no es discípulo? Si hubiese dicho, díganle a los discípulos, está incluido Pedro. Pero como Pedro acaba de pasar por una experiencia de frustración, más para él mismo que para los demás, porque todos te podrán negar y abandonar, pero yo seré el último en hacerlo. Fue el primero. Él seguramente se sentía la persona más indigna, la que menos había correspondido, la que de alguna manera había recibido más confianza y había hecho caso omiso a esa oportunidad. Ahí estaba Pedro. Por eso Jesús le dice a las mujeres, díganle a los discípulos, y no se les olvide a Pedro, que suban a Galilea. Por eso están en Galilea. No es porque simplemente ellos ya no tenían nada que hacer en Jerusalén. Jesús está enterrado, resucitado. Bueno, si está resucitado puede aparecer en cualquier parte. Vámonos para cualquier parte. ¿A dónde nos iríamos? A nuestra casa. Pedro regresa a su casa en Cafarnaúm, en el mar de Tiberíades, pero no porque quiso irse, sino porque Jesús dijo, vayan a Galilea y allí los voy a encontrar. Ellos están obedeciendo, aunque no saben qué va a pasar. ¿Qué pasaría yendo a Galilea? Imagínense, Jesús está terminando todo su ministerio terrenal, resucita y sabemos que viene la ascensión de Jesús. Si a usted lo llaman y trabaja en una empresa y lo llaman al departamento de recursos humanos, hay dos opciones. La primera es que le van a cancelar el contrato y le van a hacer, le van a comunicar que efectivamente hasta determinado día va a trabajar. La otra es que le van a decir que su contrato fue renovado y su salario fue aumentado. Nosotros esa no la creemos. Nosotros creemos que cada vez que nos digan hay que pasar por el departamento de recursos humanos, no, seguramente nos echaron. Y usted sabe, cuando están en estos recortes de personal, que le digan a uno, lo están esperando abajo. Imagínese, Pedro acaba de negar a Jesús. Se ha presentado 2 veces Jesús ya en medio de ellos y no se ha referido a Pedro para nada. ¿Cierto? Se presentó entre ellos y les dijo, pasa a vosotros y aquí estoy, pero nunca habló directamente a Pedro. Pedro, me imagino, allá en un rincón, sin abrir mucho la boca, y eso que era bocón. Digo, le gustaba hablar más de la cuenta. Él por allá, todo achantado, esperando a ver qué iba a hacer Jesús. 2 veces y Jesús no le dijo nada. Y esta tercera vez está allí y a lo mejor es el momento en que le cancelan el contrato. O se lo pueden renovar. ¿Qué cree usted que hace Dios con nosotros? ¿Nos cancela el contrato? Para que usted tenga tranquilidad y seguridad de esta empresa al menos, no le puedo garantizar de la que usted trabaje, pero de esta que se llama el cristianismo, la familia de Dios, la gran comisión, en esta empresa a nadie se despide. Porque la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso quiere decir que cuando Dios le contrató a usted, cuando Dios 3 años atrás le dijo a Pedro, préstame la barca, voy a predicar, y luego que descendió la barca le dijo, ve mar adentro y pesca, ¿recuerda? Dios sabía, a través de esa experiencia con Pedro en la vida de Jesús, quién era y qué iba a pasar con Pedro en el futuro. Y a pesar de eso, ¿qué? Lo llamó. Dios sabe todo de usted. Dios conoce todo de usted y no solamente el pasado. Dios sabe el futuro suyo. Y lo que usted no se imagina que puede ser o llegar a ser, Dios lo sabe y lo conoce. Y seguramente en ese futuro va a haber cosas impresionantes que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero también le aseguro que va a haber unas profundas embarradas que vamos a cometer. ¿O no? Bueno, si alguno tiene libre de pecado, tire la primera Biblia. Es que a veces nosotros pensamos que nosotros ya superamos el bien y el mal. Los malos son otros. No, créame que no. Y cuídese
y guarde su corazón, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso, y muchas veces, aún en medio de la bendición, uno se tuerce. Ahora lo vamos a mirar. O también uno en el momento de la necesidad no es paciente, no tiene confianza, y empieza a buscar uno sus propias soluciones. Todos y cada uno de nosotros todavía tiene una guerra que librar en su vida, y seguramente algunas de esas batallas de esa gran guerra las vamos a perder. Y no le estoy profetizando, ni le estoy dando licencia para embarrarla. Lo que le estoy diciendo es la realidad del corazón del hombre. Nosotros caminamos en pos de la santidad. Caminamos, la Biblia dice, en perfección, pero seremos perfectos solamente en el cielo. De alguna manera, todavía nos quedan embarradas que seguramente el Señor sabe y conoce. Y algunas podrán ser terribles. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, que lo sabe y lo conoce, el Señor no renuncia a usted. El Señor le sigue amando a usted como al principio. Y aquí está claro que de alguna manera cuando le dice ya Pedro dígale que suba, es porque aunque no me ha hablado directamente con él, aunque no le he dicho lo que tengo que decirle, Pedro todavía está en la contabilidad de Jesús. La gente podrá usted calificarlo y discriminarlo, pero Jesús nunca lo va a hacer. Para Jesús usted sigue siendo más importante que su propia vida, porque por eso murió en la cruz. Él no se bajó de la cruz, Él murió allí por cada uno de nosotros. Y por el peor de nosotros, Él murió y no se arrepintió de hacerlo. Así que todavía hay una opción. Y por eso cuando nos pide que nosotros vayamos otra vez a Galilea y retomemos toda esta historia, encontramos que Pedro está allí. Y Pedro, pensando que posiblemente me van a cancelar el contrato, el Señor le tiene una sorpresa. Porque a veces Dios, su disciplina más fuerte es la misericordia. A veces mereciéramos que nos cogiera y nos diera una vueltica y unas cuantas nalgadas bien espirituales. Pero ¿sabe qué hace Dios? Muchas veces mereciendo una disciplina, lo que hace Dios es tener misericordia de nosotros. Por eso la Biblia nos advierte, tenga cuidado de abusar de la misericordia. No crea que porque Dios tiene misericordia le está dando licencia para actuar como quiera. No, le está mostrando cuánto le ama y cuánta oportunidad le está brindando. La misericordia de Dios tiene que producir en el corazón arrepentimiento. Y ese arrepentimiento produce los cambios que uno necesita. Dios ha tenido de nosotros misericordia, a pesar de todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Y lo seguirá haciendo. Dios nunca apartará su misericordia ni su fidelidad de nuestras vidas. Los salmos lo repiten una y otra vez. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Nuevas son todos los días tus piedades. Así que en ese sentido encontramos a un Pedro que va a ver cómo la misericordia de Dios le da nuevamente oportunidad. Muy bien, versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Cuántos días llevaban en Cafarnaúm? No sabemos. Ya habían subido a Galilea, Pedro había llegado a su casa, me imagino que estaba su suegra, recuerde que la sanó el Señor 3 años atrás, la suegra estaría ahí, como que el Señor le dio hasta vida eterna sin morirse en la vida. Imagino el pobre Pedro, llegó a saludar a su suegra, a su esposa, a su familia. ¿Por qué vienes, Pedro? Nosotros supimos todo lo que sucedió allá en Jerusalén. Sí, Jesús nos dijo que viniéramos, que aquí nos íbamos a encontrar con Él. Pasó un día, 2 días, y Jesús no aparecía. De pronto al 3er día Pedro dice, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho. ¿Qué es lo que siempre habían hecho? Pescar. Simón Pedro, oiga bien quién comienza toda esta historia. Simón Pedro le dice a sus discípulos, me voy a pescar. Y todos los discípulos le dijeron, nosotros estamos despachados, vámonos con usted. Y se subieron 7 a la barca. Si usted mira en el versículo 2, está Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, o era un gemelo, la palabra Dídimo traduce gemelo, Natanael, el de Caná, los hijos de Zebedeo. Mire que aquí vuelven a aparecer ¿quiénes? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los que hace 8 días también estaban con Pedro.
Bueno, 3 años atrás en el relato de la Biblia. Hace 8 días mencionamos que estaban ellos dos. Y luego dice, y otros 2 de los discípulos. ¿Quiénes serían esos otros 2 de los discípulos? Posiblemente, ¿quién faltaría en esa lista? Andrés. Recuerda que Pedro y Andrés fueron hermanos. Andrés fue el primero que encontró a Jesús, vino a decirle a Pedro, toda la historia de hace 8 días. Aquí tenemos los 4, posiblemente los 4, demos certeza de que había 3 de los 4 que estuvieron hace 8 días en Lucas 5 otra vez aquí. Y se le sumaron otros más. Eran en total 7 que se suben a la barca. Juntamente con Pedro, no hay nada más que hacer, vámonos a pescar. De pronto retomamos nuestra actividad, a lo mejor lo que Jesús quiere es eso. Él estuvo con nosotros un tiempo, nos enseñó, nos transformó, nuestra vida ya no es la misma, pero volvemos a lo mismo que estábamos 3 años atrás, subamos a pescar y se fueron a pescar. Es característico, cuando se menciona la lista de los apóstoles, siempre Pedro encabeza la lista. Léalo en cualquiera de los evangelios y siempre Pedro está encabezando. Por eso este tema lo vamos a centrar un poco más en Pedro, porque viene de una experiencia de frustración, pero viene a una experiencia de realización. Ahí está Pedro. Muy bien, se fueron a pescar, dice versículo 3, entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Lea Lucas 5 y es exactamente la misma película. Habían pasado toda la noche, recuerde, la película nos ayudó a recrear un poco más el panorama. No fue solamente esa noche que no habían pescado, seguramente llevaba varias noches sin poder pescar, varios días, semanas, sus barcos están comprometidos, sus deudas han crecido, están a punto de fracasar, no hay pesca. ¿Qué es lo que podría solucionar el problema? Hace 8 días vimos eso, y Jesús intervino y cambió la historia. Aquí estamos en la misma condición, solo que 3 años después. No habían pescado nada. Y ya estaban de regreso en la madrugada. Muy bien, ¿todo había sido en vano? Vamos a mirar. Versículo 4. Cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Cuándo interviene Jesús en la historia? Cuando Él quiere, no cuando nosotros creemos. A veces el Señor le dice, mira, mi promesa es que yo te voy a bendecir, y uno espera la bendición, ya espera la bendición. Y pasa una semana y como no me bendijo, ya me amargo, empiezo a renegar de Dios, dejo de orar, dejo de leer la Biblia. Es que nosotros esperamos cuando nosotros creemos que debe aparecer. Pero es que Jesús no aparece cuando usted quiera, Él aparece cuando Él quiera. Y seguramente aparece cuando más lo necesitamos. Usted a veces quisiera sentirlo todo el tiempo, está todo el tiempo allí, pero solamente se le va a hacer evidente a usted que está allí cuando usted necesita de Él. Nosotros todos los días nos levantamos y desde que nos levantamos hasta que nos acostamos sabemos que el Señor está ahí con nosotros. No necesito una evidencia externa para eso. Y aún cuando yo me voy a acostar, leo el Salmo 121. No se dormirá ni adormecerá el que guarda a Israel. Yo me duermo, pero el Señor no. Él permanece, Él vigila mi sueño. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque es el Señor el que me hace vivir tranquilo. No es la alarma de la casa, no es la vigilancia externa. Es que yo sé que consciente o inconscientemente el Señor siempre está, solo que no aparece como yo quisiera verlo todas las veces que yo quisiera. Él aparece cuando quiere. Ya iban de regreso, una noche de frustración, trabajo sin resultado, nuevamente. 3 años atrás les había pasado lo mismo, pero bueno, ahora ya no estaban tan dependientes de la pesca, pero vienen con una frustración en su corazón. ¿Y más quién? Pedro. Porque Pedro está diciendo, mire, yo no sirvo ni para discípulo, le negué, primero salí corriendo. Y ahora tampoco de pescador otra vez. O sea que, ¿para qué sirvo en esta vida yo? Y eso se lo pregunta mucha gente en la vida. Y muchos cristianos que tienen crisis en su vida personal. Yo he conocido cristianos que han estado al borde del suicidio, escribiendo cartas de despedida. Los más antiguos en la iglesia conocen de una historia de una mujer en Chía que se suicidó de la iglesia.
en una profunda depresión, se suicidó. Y esto puede pasar. Nosotros los cristianos nos sentimos tan victoriosos, hermano, en victoria. Amén. Pero ¿sabe qué? Nunca se descuide. No deje que las emociones tomen el control de su vida, porque usted no sabe hasta dónde le pueden llevar las emociones. Y usted me dirá, pero yo soy un cristiano creyente. Yo también. Pero créame que a veces eso se le embolata a uno en la vida. Y cuando las cosas no salen como uno quisiera, después de haber tenido un fracaso y voy a pescar y no pesco nada, todo eso se va acentuando. Y cada vez las cosas, cuando se van acumulando, se van volviendo más pesadas sobre nosotros. Al punto que uno puede llegar a pensar, lo mejor sería acabar con todo esto. Pues para usted sí, pero para los que quedan sería añadirle una tragedia más a todas las que ya hay. Así que hay que pensar, ¿cómo voy a actuar? Bueno, no tenemos fuerzas, vamos de regreso, no hemos pescado nada, pero Jesús está allí. Ahora, qué interesante que Jesús apareció no cuando ellos estaban orando. Me imagino que ellos tenían sus tiempos de oración. ¿Eran qué? Judíos. Y seguramente en las horas de la mañana tenían la oración matinal y en las horas de la tarde tenían la oración vespertina. Eso es una costumbre de los orientales y de los judíos. Así que de alguna manera ellos oraban a Dios, y me imagino que cuando llegaban esos momentos de oración, 12 del día, 3 de la tarde, oraban: Señor, tú nos dijiste que estabas aquí, pero no te hemos visto, pero bueno, te seguimos esperando, avísanos cualquier cosa, un WhatsApp, un mensaje, cualquier cosa. Y el Señor no se apareció cuando ellos oraban. ¿Sabe cuándo se apareció? Cuando ellos estaban trabajando en el día a día. Usted a veces hace el devocional y le pide al Señor: Señor, háblame, necesito una respuesta, necesito tomar la decisión y necesito dirección. Y usted lee la Biblia y la Biblia no le dice más de lo que está escrito, aparentemente. ¿Qué dice usted? ¿Yo para qué leo la Biblia si el Señor no le responde a uno? Tranquilo, tranquila. Usted tiene que leer la Biblia porque eso nutre su corazón, alimenta su fe. Usted no tiene que leer la Biblia simplemente para que Dios le responda, porque el día que usted no necesite que Dios le responda, no la va a leer. Usted necesita leerlas para alimentar su fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Estudie la Biblia, conózcala, conozca a Dios, fortalezca su fe, crezca y esté preparado para lo que Dios tiene para usted. Pero no siempre en el devocional Dios le va a contestar. Esté pendiente en el día. Y sobre todo esté pendiente cuando las cosas no estén marchando como usted quería que fueran, porque a lo mejor el Señor se va a aparecer y usted no lo va a reconocer. ¿Sabe a cuánta distancia están de la playa? Según el versículo 8, están a 200 codos. Para evitarle el trabajo de que usted ponga a medirlo, 200 codos son más o menos 90 metros. Y 90 metros es una cuadra. Estamos en la esquina y estamos mirando allá a la esquina. Le pregunto, si usted tiene una persona con la que se ha relacionado últimamente y la ve a una cuadra, a menos de miopía, ceguera o astigmatismo, ¿usted no la reconoce? Claro, ¿sabe a quiénes son los que reconocemos sin falla? A los que le debemos. ¿Cómo no lo va a reconocer uno al que le va a cobrar? Uno se brincó, se desapareció, arrebatamiento parcial. Eso suele pasar cuando usted ve a alguien que le debe, usted desaparece. Y usted lo identifica no a 90 metros, a kilómetros de distancia usted lo ve y se perdió. Bueno, recuerde que Pedro tiene una cuenta pendiente. Al último que quisiera ver con ese sentimiento de qué me va a decir por lo que acabé de hacer, sería Jesús. Pero es que hay 6 más fuera de Pedro. Y ninguno de los 7 dice que le reconocieron. Y no estaban lejos. Y habían estado con él los últimos 2 años y medio por lo menos. Así que fue muy raro que no lo reconocieran. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no le estamos esperando. Decimos que sí, pero no. Miren, hoy día en el siglo XXI estamos más o menos viviendo lo mismo. El Señor viene pronto. Eso dice la Biblia, y las señales del tiempo nos dicen que viene pronto. Todos los cristianos lo estamos diciendo.
Métase usted a internet y consulte, el Señor viene pronto, y mirará todo lo que le van a decir y le contarán de todas las cosas que están pasando en todo el mundo que nos dicen que el Señor viene pronto. Pero la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo? No estamos actuando muchas veces como si Él viniera. Yo estoy preparando mi viaje, voy a salir al Congreso de Tiempos Completos de Directores del país, que es ahora en julio, y yo tengo que preparar mi viaje. Acabo de llevar el carro a mantenimiento, tengo que hacer la lista de qué ciudades voy a recorrer, cuánto tiempo me voy a gastar. Yo me estoy preparando para el viaje, y eso es que un viaje de una semana. Estamos hablando del viaje a la eternidad. ¿Cómo se está preparando uno? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabe qué estamos haciendo nosotros? Cada día enraizándonos más en este mundo. Cada día pegándonos más a lo que tenemos, a lo que logramos, a lo que alcanzamos. Y cuando nos dice el Señor viene pronto, uy, qué terronera. Porque nos tenemos que soltar de todo lo que tenemos. Porque usted no se va a llevar nada. No le va a dar tiempo, porque yo sé que algunos son vivos y seguramente como en el Titanic se regresarán al camarote para sacar la platica que había. ¿Sabe cómo dice la Biblia que será? En un abrir y cerrar de ojos. Por favor, haga el ejercicio, cierre los ojos. Bueno, algunos más bien abran los ojos, porque ya los tenían cerrados hace rato. Abran los ojos. En un abrir y cerrar de ojos, un instante, usted no tendrá tiempo para nada. Usted no podrá decir, uy, me llevo, no, se fue sin nada. Pero nosotros hoy día estamos enraizándonos en todo lo que tenemos, y todo lo que tenemos nos da garantía y seguridad. Estamos confiados del mañana porque nuestra cuenta aumentó, porque tenemos bienes. ¿Y sabe qué? Eso no es lo importante en esta vida. Lo importante es estar preparado para el viaje. Claro, yo no le estoy diciendo, bote todo lo que tiene, o si lo va a botar me avisa dónde. Pero la verdad es que uno no puede vivir apegado a las cosas. Úselas, disfrútelas. Úselas conforme al propósito de Dios, bienestar suyo, su familia y de otros. Pero ¿sabe qué? Esté dispuesto a que en cualquier momento va a tener que dejarlo. Esta mañana nos contaba uno de los varones, su prima, 26 años, derrame cerebral, 26 años. ¿Usted le puede pasar o no? Es que uno cree que no, yo soy saludable. ¿Cuál? Usted puede tener una vida muy saludable, una vida muy equilibrada en alimento, descanso, ejercicio, trabajo, pero también su cuerpo puede en cualquier momento pasarle la factura. Porque la vida de uno pende de un hilo, y ese hilo lo maneja es el Señor. Así que uno tiene que estar preparado. Ellos estaban allí, pero el Señor dijo que aparecía, pero no estaban atentos. Se aparece el Señor y no lo reconocen, a 90 metros y no lo reconocen. Bueno, menos mal que el Señor les dice en el versículo 5, y les dijo, hijitos. ¿Sí lo dice bien o no? Todo lo que ensayé para decirlo más o menos, esta carnita y estos huesitos, hijitos. Usted oye eso y sabe quién lo dijo, ¿o no? Se aparece Jesús y ¿qué dice? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Si su mamá le dice, hijito, usted inmediatamente, esa es mi mamá. Bueno, y eso, que las mamás se inventan otros, ¿cierto? Las mamás tienen unos para llamarnos a uno, que no, mamá, eso es en privado, ¿cierto? Pero es una forma de comunicarse con uno directamente. No me reconocen, hijitos. Y así, mire el versículo 5, les dijo hijitos, y ellos, no hemos pescado nada. Eso cualquier pescador que está en la playa que no salió temprano, menos mal que no salió, porque nosotros salimos toda la noche y nada hemos pescado. Usted que está llegando apenas ahí a la playa, menos mal que no salió. No le reconocieron ni siquiera sus palabras. ¿Sabe por qué? Porque a veces a uno aún esta se le enreda. ¿Cuántos versículos, cuántas promesas de la Biblia conoce usted? Y en los momentos difíciles, vaya, recuérdelas. ¿Cómo era que decía? ¿Cómo era? Bueno, yo voy a llamar a la iglesia y que me digan. Porque yo he recibido llamadas de esas. ¿Dónde es que dice tal cosa?
Yo no sé dónde le dijo Dios eso a usted, pero mire a ver, recuerde, trate de buscar los apuntes. A veces no reconocemos la voz de Dios, y la Biblia dice en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las cosas que la oveja desarrolla es la capacidad de oír la voz de su pastor, porque ¿sabe qué? Como estos personajes, a 90 metros una oveja no ve. La oveja tiene una capacidad muy limitada de visión, por eso necesita ir detrás del pastor. ¿Usted cree que es que el olor del pastor es el que atrae a la oveja? Es la necesidad de ella de poder saber que va detrás del pastor por donde el pastor vaya, porque si ella se queda sola se pierde, porque su capacidad de ver es limitada, pero no de escuchar. Por eso cuando el pastor llama a las ovejas le siguen. Pero hay ovejas que el Señor las llama, la sigue llamando y nada. Bueno, nos acostumbramos desde la casa, ¿no? El desayuno está servido. Se va a enfriar el desayuno. ¿Qué tantas carreras yo metida aquí en la cocina para preparar el desayuno y ustedes no bajan? Y ya la última, ¿qué es? ¿El desayuno está servido o no? Y nosotros a esa le respondemos. Cuando ya la mamá mandaba la chacleta con el GPS incluido, ¡tin! Ahí es que uno dice, ahora sí hay que bajar. El Señor le llama a una, le llama a dos, le llama a tres, le llama a 4, 5, 10, 50 y a veces le escuchamos. No le oímos. Hijitos, soy yo. No le reconocieron. Había uno que era medio sordo, porque los otros eran sordos completos. Uno medio sordo que es Juan. Dice en el versículo número 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron. Eso sí lo oyeron. Echen la red a la derecha. ¿Recuerdan hace 8 días? Hemos pescado toda la noche y nada hemos alcanzado. Mas en tu nombre echaré la red. Aquí dice que el Señor les dijo, echen la red. Y la echaron. Esta vez no cuestionaron. Bueno, intentemos. Ya estamos a 90 metros, no es mucho lo que tenemos que perder. Ya vamos de regreso, estamos de salida. Echémosla la última vez y si no la recogemos y nos vamos. Listo. La echaron y dice el versículo 6, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Dice en el 11, lea por favor el 11, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Imagínense eso. El episodio, echan la red donde habían estado y no habían pescado, y empiezan a recogerla y no la pueden sacar. Claro, con 7 metidos en una barca, ¿dónde van a meter los pescados? Es que también, ¿cierto? Todos estaban en la barca, 7. Pero piense usted que 7 están intentando sacar la red y no podían. O sea que no fue que se les enredó algún pescado. Eran tantos los pescados que no podían entre los 7, tanto que Juan en el versículo 11 dice, grandes peces, para que usted por favor entienda que no eran sardinitas, sino unos bagres. Grandes peces, 153 según contó Juan. Se tomó el tiempo. ¿Por qué Juan escribió 153? ¿Por qué si ya decía que la red no la podían subir porque eran muchos, estaba llena y que eran grandes? ¿Por qué los contó? Mire, esa respuesta de pronto en el 21-24, capítulo 21, versículo 24 le puede ayudar. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. ¿Qué es un testimonio? Es el poder relatar o contar un hecho del cual he sido testigo. Eso es un testimonio. Y Juan está escribiendo el Evangelio y él cuando escribe deja unas señales para que sepan que él fue testigo presencial de los hechos.
Él contó los 153 peces. ¿Para qué? Para dar testimonio de que esas cosas son reales y ciertas. No hay lugar a equivocación. Cuando uno dice eran como 150 más o menos, pueden ser 140 a 160. Está en ese rango. Pero cuando él dice eran 153, ese es el testimonio de un hombre que está presenciando el hecho. Y dice, yo los conté y eran 153. ¿Y para qué escribe eso? Miren el versículo 24 de Juan 21. Escribo estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Sabe para qué está escrita la Biblia como está escrita? Para que usted sepa que es un testimonio verdadero. Porque estamos en el siglo XXI. El cartel de los falsos testigos. Estamos viviendo eso. Mire, perdóneme que se lo diga, en estos días mandaron un artículo de Juan Gozaín, de la corrupción que campea en este país. Ojalá, si no lo tiene, se lo podemos enviar. Vale la pena, porque Juan Gozaín no cita a Juan 21 ni nada de esas cosas. Él lo que dice es que y perdóneme la expresión, exacto, se lo leyó. ¿Y sabe de dónde viene esa palabra? Del verbo estiércol. Porque él mismo dice, es que es difícil combinar a veces los verbos del siglo XXI. Se odrebichó, se diría, el país de Odrebech. Ah, no, ahora se isabilizó el país. ¿O no es el último escándalo? Nosotros creíamos que Odebrecht era el último escándalo. ¿Sabe qué? Ese no es el último. Ahora es el de Isabel II, el canal Isabel II. Otra corrupción por el estilo. Y ese no será el último. Y este hombre dice, mire, eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en eso. Estamos ahí, estamos enredados en eso, estamos viviendo esa realidad y no nos echemos mentiras. Y perdónenme, salen los políticos a decirnos aquí, no pasa nada. No pasa nada. Yo tengo mi terapia sábados 7 de la mañana. Todos los sábados me dan terapia. Me dan terapia de shock, se llama eso. Todo lo que me comentan de que está sucediendo en el día a día es un shock. Y yo siempre salgo orando, Señor, por favor, restaura mi fe, déjame seguir creyendo. Yo no tengo razones para creer en este país. Y le podría contar historias, yo no necesito ver noticieros. Me siente con la gente de la iglesia, escucharla, me traen todas las noticias. Y de primera mano, porque son como Juan, verdaderos. ¿Y sabe qué? Me toca decirle, Señor, yo tengo que creer en ti y lo que tú puedes hacer. Porque si no, créame, yo me conseguiría un lugar donde irme a reposar tranquilamente. Bueno, no sé qué tan tranquilo estaría con mi propia conciencia. Porque la verdad es que esto yo no le veo opción humana. ¿Necesito qué? Un milagro de Dios. Un milagro que pueda tocar la vida de la gente. ¿Sabe por quién estoy orando? Pedrito, ¿recuerdan? Un milagro. Pedro, nuestro vecino de enfrente, el ministro Gaviria. El de salud. Hace unos días, yo no creo, soy ateo. ¿Sabe qué? No estoy diciendo, y esta mañana se lo dije, yo no estoy diciendo, se puso a abrir la boca y mire. No, ¿sabe qué? Mi pregunta en ese momento es, ¿y cómo hace una persona con ese potencial y capacidad, con una familia alrededor, con un futuro tan prominente, con un cáncer tan agresivo? ¿Cómo hace si uno no cree en Dios? Eso es lo que yo me pregunto. Porque conozco muchos cristianos que tienen cáncer y que tienen enfermedades terminales. Y sé que es muy tenaz vivir con eso. Uno le ora a Dios y le pide que haga milagros y a veces el Señor dice, tengo propósitos. Señor, yo quisiera ver un milagro, pero a veces el Señor no lo hace. ¿Y sabe qué? Es muy difícil. Y eso que confiamos en Dios y su palabra. ¿Cómo será la vida de uno si no tiene esa confianza? Eso es lo que me preocupa. Y a veces, como decía
Algún escritor decía, uno es ateo mientras el avión no se mueva mucho. Cuando empieza a moverse demasiado, se le olvida a uno que es ateo, ¿no? Dios, ampáranos y guárdanos. Permítenos aterrizar seguros. Bueno, mejor échelo a bordo siempre. No lo deje para los movimientos pesados. Y en este sentido, cuando hablamos de Juan, testigo verdadero, es alguien que está diciendo, mire, eso pasó y pasó así como le estoy contando. Este es mi testimonio. Y yo le creo a Juan. Y creo porque lo escribió, para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él, tengan vida eterna. Muy bien, en el versículo 7 aparece Juanito. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién es ese que Jesús amaba? Claro, ahí se tejen todas las hipótesis habidas y por haber. ¿Quién dijo que Jesús tuvo amoríos con María Magdalena? Por Dios, era con Juan. Si no es por un lado, tiene que ser por otro, ¿o no? Porque eso de que el hombre no se le movía la aguja para ninguna parte, no lo creo. Y cuando aquí Juanito está escribiendo, porque es su evangelio, en lugar de decir, y yo lo vi, porque es que a Juan no le interesa mucho el yo, el ego, es que yo fui el único que me di cuenta, es que yo fui el que reconocí, sino simplemente escribe, y aquel a quien Jesús amaba, porque él sí se sentía ¿qué? Amado. ¿Cómo se sentía Pedro? ¿Qué estaba viviendo Pedro en su interior cuando aparece Jesús? En cambio, cuando Juan reconoce a Jesús, es el amado. Jesús fue reconocido por Juan y dijo, es el Señor. Lo habían visto a 90 metros, lo habían oído decir hijitos, y fuera de eso, cuando ya empiezan a sacar 153 peces grandes y la red no resistía, ahí Juan dice, oiga, esto me acuerda de, es el Señor de hace 3 años. Es el Señor que estuvo ayer con nosotros, el de hace una semana, el de hace 2 meses. Es el Señor, dice él. Y Pedrito, sin pensarlo 2 veces, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque andaba en peloto y se tiró al mar. Bueno, esta es mi versión parafraseada. La versión suya puede decir, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Andaba en peloto, bueno, andaba en calzoncillos. Para no ser tan pornográfico, menos mal que no había videos en esa época. Pero Pedro andaba como cualquier pescador. Y cuando dice Juan, es el Señor, se puso la ropa y se tiró al agua. Uno se la quita para tirarse. ¿O no? Uno no estará, uno está vestido, se desviste y se lanza al agua. Pero este estaba desvestido, se vistió y ¡pum! Se lanzó al agua. No lo pensaba. Él no pensaba las cosas. Pedro es así. Pedro es un hombre que es impulsivo a morir, actúa por impulso. Pero ¿sabe qué? Se tiró al agua para nadar y llegar a la orilla. Si es el Señor, vamos a la orilla. Y como la red era bastante pesada, eso se iba a demorar, ¿o no? Claro, también es un desconsiderado de tiempo completo. Porque dejó a los otros embarcados, de ahí viene el término embarcados. Estaban embarcados con la red, él se lanzó y miren a ver qué hacen ustedes, yo voy a la playa. Pero ¿sabe por qué? Porque a Pedro ya no le interesan los 153 peces. A Pedro ya no le interesa el milagro. Eso fue el primer día. El milagro lo atontó. Ahora le importa el que hace los milagros, no el milagro en sí. Claro que los otros la lleven, y Jesús tuvo que decirle más adelante en el versículo 10, traigan acá los peces. Mire el versículo 11 que dice, subió Pedro y sacó la red a tierra. Le tocó ir a trabajar. El Señor le dijo, a ver, Pedrito, devolviéndose. Ayuda a los demás. Esto de que venir a desayunar de cachete, sí. Pero ¿sabe qué? Pedro no estaba interesado en los peces. Y estamos pensando en el futuro. Es a veces normal, que uno no esperaría, pero es normal, que el cristiano está preocupado por el futuro. Y yo he escuchado, yo me siento a hablar con personas todas las semanas. Y muchas veces su manifestación es, y el futuro lo veo,
y este negocio, y este trabajo, y esta situación, y este hijo, y esta esposa, y esta suegra, y esto, y esto, y esto, lo vemos negro. ¿Usted está preocupado del futuro? ¿Está preocupado del futuro? ¿Está preocupada del futuro? ¿Sabe que el futuro está seguro? Está garantizado. Él no ha pescado nada, pero tiene 153 peces en la red. ¿Cómo? Por él. Milagro, otro milagro. Comenzó el milagro hace 3 años con una pesca, y ahora en esta parte final del Evangelio de Juan estamos terminando con otra pesca, para que no se olvide que uno vive de milagro a milagro todos los días. Solo que al principio los milagros nos atraen, y eso es lo que buscamos, que Dios me sane, que Dios me provea, que Dios cambie, que Dios haga. Al final, ¿sabe qué? No me importa el milagro, lo que me importa es quién los hace. Por eso Pedro se lanza y va hasta la orilla y se encuentra con Jesús. Como Juan no se bajó, no nos pudo contar qué pasó. ¿O sí? No, Juan acabó ahí diciendo no, y Pedro se bajó, solo que el Señor le dijo, Pedrito, devuélvase y ayude a bajar. Pero algo tuvo que suceder en la playa. Imagínense cuando Pedro con su nadadito llegó y se para y está Jesús delante de él. Ahí sí lo pensó. ¿Y yo qué hice? ¿Yo por qué me boté al agua? ¿Yo por qué me vine nadando? Yo debía dejar que los otros salieran primero a ver qué. Ahí estaba ya, cara a cara con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque lo que más le angustia y lo que más le afana, lo que más le aflija, enfréntelo rápido. Enfréntelo rápido, eso no le ponga a darle largas. Miren, los que llevan 6 años de novios, 3 salas, porque han desgastado 3 salas ya. Visitas largas. No tema, por Dios. Láncese. No, es que yo estoy esperando el apartamento, el carro, la finca, la vaca, el viaje seguro, la luna de miel. No, usted nunca va a casar, mujer. Busque otro. Puede que no sea tan simpático, pero que pellizque el burro. ¿O no? A veces el temor no lo deja actuar. ¿Sabe qué? Actúe. Cuando usted le da la cara a la cosa empieza a cambiar. Pedro tenía que enfrentarse con Jesús y lo está enfrentando solo. Todos los otros vienen en la barca jalando. Al final Jesús le dice, ayude, él se sube a la barca, versículo 10, y les ayuda a bajarlo. Dice en el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Sabe qué? El desayuno estaba listo. Por eso, ¿cuál temor del futuro? ¿Sabe qué? Su desayuno de mañana está listo. ¿Y usted cree que depende de los 153 peces que trae? Cuando llegaron ya estaba el pan, y dice Jesús, dice en el 12, les dijo, venid y comed. Él empezó, le queda difícil con un pez darle de comer a 7 hambrientos, ¿no? Si lo hizo con 5,000. Él empezó a darles. Y no tuvieron tiempo para ponerse a preparar los pescados y vaya metiéndolos en el horno, nos hubiera dado mediodía. El Señor no les dio desayuno, les daría almuerzo a esa hora. Pero aquí el Señor ya tiene el desayuno listo, vengan y coman. ¿Sabe por qué? Porque de Él siempre será respuesta a nuestras necesidades. Y eso es lo que Pedro debe saber. Yo creo que es mi trabajo, yo creo que es mi éxito, yo creo que es mi talento, yo creo que es mi habilidad, yo creo, ¿sabe qué? No lo siga creyendo. Todo eso que el Señor le ha dado, eso no es lo que lo sostiene a usted. El que lo sostiene a usted es el Señor. En estos días alguien me dijo, ¿y esto de la iglesia cómo es que se sostiene? No, esta de la iglesia la sostiene el Señor. Ah, sí, sí. No son los diezmos. No son las ofrendas. Eso sí quiero agradecérselo. Que usted sea fiel con el Señor, y que usted traiga sus diezmos al alfolí, como dice la Biblia, y que haya bendición en su casa. Pero ¿sabe qué? La iglesia no la sostiene los diezmos y las ofrendas. La iglesia la sostiene el Señor. Como su vida no la sostiene su salario. Su vida no la sostienen sus inversiones. Porque el día que eso llegue a pasar, que usted ya no las tenga,
el Señor seguirá siendo su sustentador. Cuando usted venga, que una frustración de que nada ha pescado, el Señor ya le tiene pescado en la playa. Tranquilo. Preocúpese de lo que tiene que preocuparse, no se preocupe de lo que no debe preocuparse. La preocupación de Jesús es darle pescado, la suya es hacer su voluntad. Y el Señor ya tenía pescado. Comieron. Ahora sí se puso el bocadillo a mordiscos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, el Señor les esperó que comieran y ya estuvieran reposaditos, recuperaditos. Y entonces cuando hubieron hablado, Jesús dijo a Simón, aquí ya la cogió. Mire, todo este pasaje se va centrando finalmente en ¿quién? Pedro. Solo que comienza diciendo, cuando Jesús dice, después de haberle dado a comer, dijo a Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás. Aquí aprendemos hasta cómo se llamaba el papá de Pedro. Se llamaba Jonás. Simón le dice, no le dijo Pedro. ¿Por qué? Esta mañana me hicieron esa pregunta. ¿Por qué cuando Jesús está hablando con Simón a esta altura del paseo no lo llama Pedro? Porque él fue el que le cambió el nombre hace 8 días. ¿Recuerda que le dijo, tú eres Simón y desde ahora te llamarás Pedro? Pero aquí lo encontramos 3 años después y empieza Jesús diciéndole, Simón. ¿Sabe por qué? Porque casi que es un recomenzar. Pedro, ¿cómo se está sintiendo? Un fracaso, que no sirve ni para pescar, que fuera de eso sigue tan impulsivo que se baja de la barca en vez de ayudar, que va a darle la cara a Jesús cuando sabía que Jesús se la iba a cobrar y aquí está pasándole la factura. ¿Sabe qué? Vamos a comenzar de nuevo, Pedro, porque el Señor nunca desecha a nadie, solamente recomienza. Y eso le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. Yo he tenido épocas de vacaciones espirituales, días, semanas, a veces algún mes que uno anda rabioso con algo, por algo que el Señor no hizo, no le dio, por algo que pasó, por algo que uno le embarró, y uno empieza a bajar sus niveles de relacionamiento con el Señor. Vacaciones espirituales. Hay gente que vive de cada 8 días de vacaciones. ¿Entendieron mal el mensaje? 7 días son, entonces 6 trabajarás y 1 descansarás. Hay unos que 6 días viven en crisis y el domingo se ponen bien. ¿O no? 6 días en la semana uno anda de vacaciones espirituales. ¿Hace devocional? ¿Ora? ¿Va al Señor con su carga, con su frustración? ¿Va al Señor con su necesidad, con su petición? ¿Cuánto tiempo? No tengo tiempo. Alguien me dijo muy sinceramente esta semana, mi devocional es de ducha. Le dije, no, será de lucha. No, me dijo de ducha. Mientras me ducho, hago devocional. Porque no tengo más tiempo. Señor, límpiame, lávame. Señor, gracias por todo lo que haces, todo lo que me limpias. Devocional de ducha. Y de pronto usted sea devocional de Transmilenio. Y de devocional de ascensor, cuando va subiendo ya. ¿Por qué? Porque a veces nosotros descuidamos eso, el relacionamiento. Y cada 8 días ahí un empujoncito a ver hasta dónde llegamos, hasta dónde nos alcanza. ¿Sabe que uno no puede vivir así? Simón, vamos a comenzar de nuevo. Simón, hijo de Jonás. ¿Qué le dice? ¿Me amas? Esa palabra pues es una palabra tan trillada que no tiene mayor sentido. ¿Me amas? Todo el mundo le dice, ¿cómo vas a dudar que yo te ame? Y al mes ya la abandonó. Le puso cachos con otro. ¿O no? Esa palabrita hay que reevaluarla. ¿Sabe cuál es la palabra que está usando Jesús ahí? No es ese sentimiento de que, ¿cómo te sientes cuando estoy a tu lado? ¿Me amas? Es que me siento. No olvídese. ¿Sabe qué le está diciendo? La palabra amor allí, de la que está hablando Jesús, es, ¿estás comprometido conmigo, Jonás? Hijo de Jonás, Simón. ¿Estás comprometido conmigo? Recuerde las 3 palabras de este año. La recuerda, por eso es que estamos viendo resultados, Dios mío. Gratitud, fidelidad, compromiso.
compromiso. Me amas es eso. No le está diciendo simplemente usted que siente conmigo. No, Señor, es que usted me lleva en las nubes. ¡Qué carreta! Usted está comprometido conmigo, Jonás, hijo de Jonás, Simón. ¿Usted está comprometido conmigo realmente? Y hágase esa pregunta. ¿Usted está comprometido con el Señor? ¿Usted se la juega con el Señor realmente? Uy, esa pregunta no se debía decir a Pedro, porque Pedro le dijo cuando se la hizo una vez: me van a negar, me van a abandonar, me van a dejar. ¿Qué dijo Pedro? Eso será todos los demás, pero este pechito, contigo hasta la muerte. ¿Realmente, Pedro, estás comprometido conmigo? ¿Estás comprometido? Y es la palabra de hoy. ¿Usted está comprometido con quién? Yo tengo muchachos que se están preparando para casarse, están comprometidos. Y trabajo para que lo hicieran. El primer paso es comprometerse, porque de ahí en adelante empieza a fluir todo. Mientras no se comprometan, siempre hay excusas. Es que yo como que no la veo, como no lo veo, yo como que no lo siento, yo como que no la siento. Cuando ya empezó a sentirla y a verla, se comprometen y entonces empieza a decir: yo no sabía que esto era tan costoso. Los lugares, la comida, los invitados. Me dijeron unos esta semana. Me dijeron, no, y eso, la lista nuestra era larguísima. Y cuando fuimos a hacer la cotización del lugar, empezamos a decir: sí, pero este no es muy amigo tampoco. Este puede bajarse. Este no vino al cumpleaños. Empezaron a bajar la lista. Claro, ahora sí, cuando uno está comprometido, uno se da cuenta cómo es la cosa. Porque una cosa es ver los toros desde la barrera y otra cosa es comprometerse. Y lo que le está diciendo es compromiso. Estás comprometido, y se lo repite 3 veces. ¿Estás realmente comprometido? ¿Con quién? Es la pregunta. ¿Con quién estás comprometido? Mire, le dice en la segunda vez: ¿me amas más que estos? ¿A quién se estaba refiriendo con más que estos? Hay 2 opciones. Bueno, gramaticalmente uno podría decir se está refiriendo a los que estaban con él. Pero que Jesús le está diciendo: usted, Pedro, me ama más que aquellos, como si Pedro tuviese una prelación. Yo quiero que usted me ame más que ellos, porque ellos como que yo ya los entiendo. Todos ellos salieron corriendo. Al menos usted dijo que no, pero también. Pero es que usted me ama más que ellos. ¿Usted cree que el Señor se ponía a comparar a sus discípulos? Lo que menos hace Dios es compararnos a nosotros unos con otros. El Señor no le dice a usted: ¿se da cuenta la fe de fulano? ¿O se da cuenta cómo lee la Biblia aquel? ¿Se da cuenta cómo aquel otro ora? Eso nunca hace Dios, porque su relación es personal, no comparativa. Usted no tiene que ser como nadie en esta vida. Usted tiene que ser como Dios le hizo en esa relación con Dios. Pregúntele al Señor: ¿qué quieres tú de mí? No, ¿qué quieres que yo haga como fulano o sutano? No, es personal. Pero la pregunta vale. ¿Sabe por qué? Porque siempre le dije, Pedro encabezó la lista de los apóstoles. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Señor lo tenía de modelo y ejemplo. Claro, de cómo negar sin que nadie se diera cuenta que está diciendo la mentira. Y eso lo aprendieron nuestros políticos. Yo no lo conozco. Mujer, ¿usted de dónde saca que yo lo conozco? Pero es que usted habla como él. ¿Quién dijo? Cambió inmediatamente y salió sin que lo cogieran preso. Él supo mentir, engañar. Ahora tenía que ser el ejemplo y modelo. Por eso le dice: si tú vas a ir al frente, siempre primero en la lista, si tú vas a ir al frente, tienes que ser modelo y ejemplo. ¿Para quién? Para los otros. Varones, los que sé que son varones, ustedes deben ser los primeros. Esa mañana hablé con un varón. No, es que yo ya no aguanto, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, mi mujer no cambia. Usted es el varón de la casa, sí, entonces le toca seguir. Varones, pónganse las pilas.
¿Sabe por qué las mujeres se volvieron como se volvieron? Y tengo un equipo de mujeres excepcional. Ustedes saben, la gente de la iglesia conoce las mujeres que trabajan en la iglesia, cómo son. Son excepcionales. ¿Sabe por qué? Porque los varones son unos tratados por Dios todo el día de sus vidas. Siempre excusas, siempre justificaciones, siempre razones. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los que dicen asumo? Por eso le está diciendo, estás comprometido conmigo porque vas de primero en la lista. Y los que van detrás de ti te van a mirar y van a mirar cómo actúas, cómo te comportas. Así que estás comprometido, ¿te vas a comprometer o no? Usted, varón de Dios, usted es el sacerdote de su casa, no es su mujer. No me venga con el cuento como una me dijo estos días. No, es que mi hija es tan intensa que me toca ir a la iglesia el sábado. ¡Mentiras! Eso es una blasfemia. ¿Cómo va a decir que su hija es la que lo motiva a usted? Usted es el varón de la casa, usted es la mujer que tiene que asumir si su esposo no lo hace. Usted tiene que ir adelante. Le está diciendo, me aman más que estos. No me venga con esa historia de que, ay, sí, yo te amo, pero cuando llega el momento te escapas. No, al frente, a ver, asuma. Esto es para asumir. Un día el Señor, cuando estaba en la peor crisis de mi vida, el Señor me dijo, el pastor lleva las ovejas a su rebaño y el pastor sale a pelear con el depredador. Y eso lo aprendí del Señor. A mis hijos los puse con mi familia, a la iglesia le di lo que necesitaba darle, mientras yo me enfrentaba todos los días con un bendito problema que no sabía cómo resolverlo. El único que tenía respuesta para eso era el Señor. Pero no dejé el timón a la deriva. Y eso les puedo decir con todo mi corazón, no abandoné el barco en el peor momento. Porque uno no está para eso. Me aman más que... Y piense no solamente en los discípulos, piense en los pescados. Me aman más que los 153 grandes pescados que tienes. ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que tienes? ¿Me amas más de lo que posees? ¿Me amas más de lo que has acumulado? ¿Me amas más? ¿Estás comprometido conmigo más que? Si es así, muy bien, Pedro. Eso es lo que yo necesitaba. ¿Qué le dice después? Apacienta, pastorea, cuida al que menos usted le entregaría las llaves de su casa, porque lo había acabado de robar. ¿O no? Y el Señor le dice, apacienta, pastorea. Vas a estar al frente de... ¿Qué voto de confianza tan tenaz? ¿Qué voto de confianza? Dios tiene grandes cosas para nosotros, pero hay que comprometerse. ¿Con qué? ¿Con los milagros? Los milagros suceden todos los días hay milagros, todos los días hay milagros. ¿Sabe con quién hay que comprometerse? Con el Señor de los milagros. Bueno, no en Buga. Aclaro, porque en esta cultura nuestra, ay, dijeron que teníamos que ir a Buga. No, yo no estoy yendo de Buga. Estoy hablando de que el Dios que hace milagros, con ese usted tiene que comprometerse. Con ese bendito Dios que no le falla nunca. ¿Sabe qué? Pedro vio milagros en cantidad. Estuvo en la transfiguración, se aparecieron Moisés y Elías. Eso no lo vio sino Pedro y otros dos. Estuvo en la resurrección de la hija de Jairo, que solamente ellos tres también lo vieron. Estuvo con su suegra viéndola restaurarse. Pedro había visto muchos milagros. ¿Y sabe qué dice el libro de los Hechos? Que la gente sacaba a sus enfermos a la calle para que solamente la sombra de Pedro, al ser el sol exponerse a él, la sombra tocara a los enfermos. Eso está en Hechos capítulo 5, véalo como dice. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínese la vida de Pedro, la dimensión de la vida de Pedro, cuando solamente su sombra, ni siquiera tenía que orar por el enfermo, la sombra cuando tocaba al enfermo lo recuperaba. ¿Sabe qué? Eso es una vida sobrenatural. Pero ¿con quién estaba comprometido Pedro? ¿Con los milagros? El Señor no es de shows. Y perdóneme que se lo diga,
que Dios le use poderosamente en grandes señales y prodigios y milagros, pero ¿sabe qué? No es el show. ¿Con quién estás comprometido? Hay 3 opciones: contigo mismo, porque algunos están muy comprometidos con ellos mismos. Tengo que estudiar, tengo que especializarme, tengo, y nunca terminan. Están comprometidos con ellos mismos. Usted puede estar comprometido con los milagros: yo necesito. O usted puede estar comprometido con el Señor: tú me necesitas. ¿Sabe por qué? Porque a partir de ese día Pedro pasó de ser pescador a ser apóstol. Ahora, de ser apóstol a ser ayudante de pastor. Lea la epístola de Pedro cuando él dice: hermanos, yo anciano entre ustedes, les pido que ustedes pastoreen de aquí en adelante la iglesia como yo lo hice, porque yo voy a rendir cuentas al príncipe de los pastores. ¿Saben qué se convirtió? Ayudante de pastor. ¿Y sabe de cuál pastor? Desde Juan 10, desde el Salmo 23. Cuando Jesús se fue, le dijo a Pedro: te encargo mis ovejas. Chao. ¿Con quién estamos comprometidos? ¿Los milagros? Chévere que sucedan. Ojalá usted su sombra fuera suficiente. Pero no es con eso que nos comprometemos. Nos comprometemos es con el Señor. ¿Estás comprometido con Jesús? Mire el versículo 19, cómo termina la última palabra de Jesús a Pedro ese día. ¿Cuál? Sígueme. ¿Estás comprometido? Ah, bueno, camine, sígame. Hace 3 años le dijo: camine, y arrancaron. Ahora el Señor le está volviendo a decir: sígueme. Una segunda opción, oportunidad para su vida. Dios le ha dado oportunidades. Esta es una oportunidad de Dios para usted. Comprométase con Dios, por favor, varones de Dios. Mujeres, ustedes saben que las admiro, yo admiro a las mujeres de la iglesia. Son tenaces. Lo que vimos hace 15 días, la decoración, todo eso que hicimos el Día de la Familia, ¿sabe quién hicieron eso? Mujeres. Vinieron una mañana y en par patadas armaron todos esos festones. Eso se hizo manualmente. Fueron mujeres, yo las admiro. Uy, la iglesia tiene historias de mujeres, pero ¿dónde están los varones? Ah, sí, con esas mujeres, ¿para qué nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Con quién estás comprometido? ¿Contigo mismo? ¿Con los milagros? ¿O estás comprometido con el Señor? Defínelo y decídelo. Porque la última palabra de Jesús es: entonces, sígueme o no. Pero decide. Si no quieres seguirme, no hay problema. Pero si dices que estás comprometido, sígueme. Vamos a orar, continuaremos en 8 días. Perdónenme los 10 minutos.